Queridos héroes, soy Maribel Martínez y os presento este nuevo podcast desde Despertando tus Sentires. La soledad no existe, lo que nadie te cuenta. La soledad es quizás una de las experiencias más injustamente interpretadas a lo largo de la existencia de la humanidad. A lo largo del tiempo se le han atribuido connotaciones negativas, siempre, como si hablar de soledad significara hablar de ausencia, de vacío, de carencia. Pero quizá no sea exactamente eso. Quizá la soledad no sea un estado fijo, ni una condena, ni algo que simplemente llega. Quizá la soledad solo existe cuando le damos cabida en nuestro sentir, cuando la interpretamos, cuando la nombramos desde la desconexión, cuando dejamos que ocupe un espacio interno sin observar cómo estamos con nosotros mismos. Para observarnos, para aceptarnos y para llegar a nuestro más profundo sentir, hay que ser héroes. Porque la soledad no es solo lo que ocurre fuera, sino sobre todo lo que se vive dentro. Y en ese sentido, no es algo absoluto. Puede pesar o puede aclarar, puede doler o puede enseñar, puede cerrar o puede abrir. Depende de cómo se esté viviendo la propia vida. Depende de una relación que cada uno tiene consigo mismo. Y con el tiempo, la vida va mostrando su propio lenguaje. La vida se presenta tal como es, sin pedir permiso, sin seguir siempre un orden claro. A veces trae risas, a veces tristeza, a veces abundancia, pobreza, amor, desamor, dolor y muchas experiencias que no siempre parecen tener conexión entre sí. Porque la vida es un juego. En el fondo, también es un movimiento, un cambio constante de situaciones que llegan, se transforman y se van. Como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años. Y en ese recorrido, cada persona va descubriendo algo dentro de sí. Más recursos, más comprensión, más capacidad de sostener lo que antes parecía difícil. Hay momentos en los que todo fluye y otros en los que algo dentro se desordena sin explicación. Y aún así, incluso ahí, hay algo que permanece. No siempre se ve a la primera, no siempre se reconoce, pero está. En muchas experiencias de la vida, especialmente en los inicios, en nuestra infancia, cuando todo se siente más intenso y directo, aparecen momentos difíciles de nombrar. Una situación injusta, una amistad que duele, un amor que te abandona, una risa que excluye, una emoción que no se entiende. Y en medio de todo eso, sin palabras claras, pero con mucha presencia, surge algo interno, que seguro que tú, que has llegado hasta aquí escuchando, lo has sentido, porque está contigo y es parte de ti. No es un pensamiento, no es una idea construida, es
Un sentir suave, constante, profundo, muy cercano. Y desde ahí aparece una comprensión muy simple que dice: pase lo que pase, te tienes a ti. En aquel momento no se analiza, no se cuestiona, simplemente se siente. Y eso basta. Es como si existiera un lugar interno al que siempre se puede volver. Un espacio que no depende del exterior, ni de la aprobación, ni de la comprensión de otros. Un lugar que no se rompe. Con el tiempo, la vida continúa y ese sentir se va cubriendo. No desaparece, pero se silencia. El ruido aparece, las expectativas, las comparaciones, las prisas, las exigencias, las relaciones, las pérdidas. Y poco a poco la atención empieza a ir hacia afuera, como si lo importante estuviera siempre en lo externo. Y en ese movimiento, sin darse cuenta, se empieza a olvidar lo esencial. El contacto interno, la presencia propia, el lugar desde donde se siente todo. Hasta que en algún momento algo cambia, no de forma brusca, no como una revelación repentina, sino como una comprensión que se va asentando. La soledad no era ausencia de otros, era desconexión de uno mismo. Porque cuando el sentir interno se tapa, aparece el vacío, no por falta de personas, sino por falta de presencia interna. Y cuando todo depende de lo externo también define cómo se vive. Pero cuando hay un retorno hacia adentro, algo se reorganiza, no como una obligación, sino como un reencuentro con lo que siempre ha estado ahí. ¿Cuántas veces has estado rodeada de mucha gente y has pensado en tu soledad: ¿qué hago yo aquí si no me aportan nada? Y entonces empieza a ver con más claridad. No estás sola si te tienes a ti, si te reconoces, si te escuchas, si acallas el ruido y vuelves a sentirte, no como una idea, sino como una experiencia de vida. Porque en el fondo nunca ha sido una ausencia real. Ha sido un olvido, un desplazamiento de la atención, un dejar de sentir lo que siempre ha estado presente. Pero tú, con el ruido de fuera, lo has acallado. Y cuando eso se recuerda, la vida no deja de ser compleja, pero deja de ser confusa desde dentro. Se puede estar con otros sin perderse. Se puede estar en silencio, sin vacío. Se puede estar solo, sin abandono. La vida deja de ser una búsqueda constante hacia afuera y empieza a convertirse en un encuentro con el mundo, pero primero, y lo más importante, con uno mismo. Y quizá la soledad no sea algo que haya que eliminar. Quizás solo sea una señal, una invitación a volver a ese lugar
donde nunca hubo falta, solo desconexión. Y desde ahí, la vida deja de ser una búsqueda de compañía y se convierte simplemente en un compartir. Recuerda la frase que si escuchas vas a sentir. Pase lo que pase, te tienes a ti y contigo vas a estar toda tu vida. Eres tu mejor compañía y recibiéndote nunca estarás sola. Héroes, que somos todos unos héroes.